Esta es una demostración utilizando el software QGIS versión 3.24 para convertir o distribuir la información asociada en un polígono y concentrarla en un punto o en otro tipo de polígonos. Para empezar es importante tener claro el lugar, la zona en la que se va a trabajar y configurar QGIS en un sistema de coordenadas útil para hacer la distribución, preferiblemente que esté utilizando un sistema de coordenadas proyectadas de manera que las longitudes y las áreas sean calculadas en metros cuadrados o pies cuadrados según el sistema que esté utilizando y no en grados. Para eso, en el sistema nos vamos a asegurar utilizar un sistema de coordenadas, por ejemplo el sistema de coordenadas para Colombia, el que está actualmente vigente, que es el sistema de origen nacional, que tiene el identificador EPSG 9377 y cubre la totalidad del país. En este caso, la zona de Colombia, donde utilicemos como referencia, las longitudes que tomemos estarán medidas en metros. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta zona del norte de Barranquilla, esta zona por acá, que es los barrios de Villa Carolina y Paraíso, y vamos a hacer la distribución de una de estas zonas. Por ejemplo, acá en el norte de la ciudad, en el barrio Paraíso, que es un barrio principalmente de viviendas, si yo quisiera distribuir las viviendas o los habitantes que están identificados dentro de estas manzanas en nodos o puntos que podrían simular los puntos de abastecimiento para la modelación del sistema de acueducto o los puntos de entrada para un sistema de alcantarillado sanitario, lo primero con lo que debería contar serían con las manzanas o las mismas viviendas si las tengo referenciadas. Las fuentes de información de esas manzanas o de esos predios podrían ser los planes de ordenamiento territorial, los planes parciales arquitectónicos, o como en este caso, que podrían ser datos de OpenStreetMap, que es la que se está viendo en pantalla. Para el ejemplo, no voy a utilizar datos complejos, se lo dejamos en otra actividad. Voy a suponer unas manzanas ficticias que tengan alrededor de unas 100 a 150 personas. Por ejemplo, esta manzana, que de acuerdo con el censo del 2018 más o menos tenía unos 100 habitantes. En este caso voy a generar unas capas ficticias que solamente lo haré durante la grabación de este demo, pero las fuentes podrían ser un archivo shape de Esri o un archivo GeoPackage, una conexión a una base de datos. En mi caso va a generar una completamente nueva desde ceros, la va a generar en memoria. El nombre que le voy a dar es manzanas. La ventaja general en memoria para la demostración es que suelen ser un poco más rápida la ejecución de las rutinas de QGIS. En este caso las manzanas las va a representar como polígonos y los campos van a tener un nombre, por ejemplo un ID, que va a ser un número en este caso, y va a colocar una variable que se llame habitantes, la cantidad de personas asociada a ese elemento. Voy a agregar el campo y voy a asignar que el sistema de coordenadas a esta capa será el sistema Magna Sirgas con origen nacional para Colombia, y agregar. En este momento está la capa generada y este icono indica que la capa está cargada en memoria y no está guardada en disco duro. Una vez tengo generada la capa o la he cargado ya, puedo editarla y generar nuevos elementos. En este caso voy a representar estas manzanas de acá en la memoria. La principal que voy a trabajar será esta de acá. Voy acá a guardar estos numeritos y las voy a asignar con el identificador 1, que es el que me interesa, y voy a suponer que en esa manzana viven 100 personas. Y al igual que esa, voy a colocar las manzanas alrededor que podrían estar asociadas con el consumo de agua en el mismo sistema de tuberías. Por ejemplo, esta manzana de acá, y en esta voy a suponer que hay menos personas, digamos 70. Esta de acá,
Espero que acá dio solo 50. Tendremos tantas manzanas como querramos en nuestro sistema y cada una tendrá un campo asociado a en este caso, por ejemplo, los atributos que tienen estas capas son estos acá. Cada una de las manzanas, las 9 manzanas tienen totales de población de 100, 70, 80. Podríamos calcular cuántos tenemos en total. Vamos a tener acá viendo en la función estadística de manzanas y para todos y en total tenemos 710 habitantes asociados a estos para la posibilidad igual de cambiar un poquito la tecnología de estas manzanas. Voy a colocarlas espero que el contenido sea transparente, de acá, y voy a colocar las etiquetas para ver los valores del número que a mí me interesa. Colocar acá unas etiquetas elaboradas que incluya, por ejemplo, el número de la manzana. Este número se va a convertir en format number y en este caso número de habitantes y ok. Voy a colocarle un buffer, una máscara, y para asociarlas a que son los mismos valores rojos que tenía antes lo voy a colocar acá en rojo. Listo. Entonces esta es la información que tenemos, nuestras 9 manzanas con las 710 personas que tenemos en zona. Si hace falta editar un poquito la manzana o tienen una mejor fuente, pues se puede hacer. En este caso, por ejemplo, esta manzana quedó un poquito corrida, la voy a editar un poco. Voy a dar el editor de vértices para mover esta celdita un poquito de acá hasta acá, esto de acá hasta acá, un poquito mejor, y digamos que ya representa la zona que necesito. Listo, teniendo la información que quiero distribuir, que en este caso es la población, los habitantes que tengo por manzana, y ahora necesito es dónde la quiero distribuir. En este caso va a suponer que hay unos nodos ubicados en cada una de las esquinas de la manzana que representan los nodos de consumo de una red de acueducto. Para ese ejercicio, para esta demostración, me interesa la manzana 1, que es la central. Pero aunque tenga una manzana 1 como la manzana de mi interés, los nodos que están en los alrededores estarán de alguna manera afectados por lo que ocurra en las manzanas alrededor. Por eso necesito evaluarlas. Entonces, así como generé las manzanas, ahora necesito generar una nueva capa que serán estos puntos. Vamos a generar una desde ceros. Eso lo voy a llamar una capa de nodos. El mismo sistema de coordenadas en ese caso, pero son puntos. Tengo mi sistema de puntos. También necesito un identificador para saber qué es,
y en el proceso le vamos a asignar la cantidad de habitantes asociadas a cada elemento. Por ahora solamente necesito colocar el número del ID. Una vez tengo generado esta capa, me aseguro que está acá en modo edición y agrego los noditos. Entonces voy a agregar, por ejemplo, un nodito acá en esta esquina. Este va a ser el nodo 1. Otro nodo acá será el nodo 2. No 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y en esta parte irregular voy a colocar dos más. Un nodo 16 y un nodo 17 para esta zona. Total, ya tengo generados los nodos de mi sistema. Hay una tabla de atributos que es esta, donde están todos los nombres de los nodos a los que les voy a generar un valor de habitante, los habitantes más cercanos a él, y en el proceso otras variables. Entonces guardamos esta información y seguimos. Para seguir con el proceso, el siguiente paso consiste en generar los polígonos de Thyssen o diagramas de Voronoi para los nodos, con base en la información que tenemos, y deben cubrir la totalidad de las manzanas o un poquito más. Esa herramienta, ese plugin, viene como parte de QGIS dentro de Processing Tools, que si no está activo lo podrían activar con esta herramienta y cargará este elemento y simplemente buscarlo. En el caso de QGIS, los polígonos de Thyssen se pueden generar con esta herramienta, polígonos de Voronoi, en la cual deben elegir cuáles son los puntos que vamos a usar como referencia, en este caso estos nodos, y para asegurarnos que cubramos una zona mayor que la que tenemos en los nodos, es conveniente, además de la zona de los puntos, colocar un buffer con la distancia que ustedes prefieran. En este caso voy a colocar un 10% de mi sistema. No lo voy a guardar al final del proceso, así que lo voy a generar que quede en la memoria en una capa temporal, pero si me interesa guardarlo para alguna cosa, pues lo guardo con un nombre de un archivo o una conexión a base de datos. Ejecutamos esto, ejecutó perfectamente, y tengo acá mis polígonos de Thyssen o diagramas de Voronoi para los nodos. Voy a cambiar un poco la simbología para que se vea qué es lo que ocurrió acá. Entonces voy a colocar acá en simbología, voy a hacerlos transparentes en este caso, y como están asociados a los nodos que ya los han puesto en azul, voy a colocar un azul parecido, no el mismo azul, pero sí un azul parecido, que sería este. Queda un poquito claro, quiero hacerlo un poquito más. Listo. Entonces cada uno de estos polígonos que se ven en esta imagen representan el área asociada o el área más cercana a cada uno de los polígonos. Si ustedes se dan cuenta, aquí al hacer clic en cualquiera de ellos, por ejemplo al hacer clic en este, toda esta área es la zona más cercana al nodo 7. Toda esta zona de acá es el área más cercana al nodo 6 y al nodo 6, y así sucesivamente. En función de la calidad de los polígonos que estén generando, si hacen la distribución como uno espera que la haga. Por ejemplo, observen que acá alrededor de la manzana 1 queda distribuida en 4 polígonos más o menos asociados a cómo se conectarían estos diferentes predios al nodo 10, al nodo 7, al nodo 6 o al nodo 11. Si por alguna razón no diera consistente con lo que uno está esperando, pues simplemente agregan nodos o mueve algunos nodos. Por ejemplo, acá hay una zona que es un poquito irregular y algo que podríamos requerir un cambio si fuera la manzana 7 la que me interesa. Y por ejemplo, fíjense acá, como esta es una manzana irregular, yo agregué un nodo adicional en esta zona, el nodo 16. Pero al tener este nodo acá, predios que están al otro lado de la calle, por ejemplo la carrera 66 en este lado, estos predios físicamente no se están conectando al nodo 16, probablemente estarán conectados o al nodo 9 acá a la izquierda o al nodo 10 acá a la derecha. Entonces, para corregir ese efecto, si quisiera seguir usando esta metodología, necesitaría o eliminar el nodo 16 si me está sobrando, o agregar otro nodo que estuviera más o menos en esta zona y representar
con ese nodo el consumo o la descarga de alcantarillado, dependiendo de lo que esté haciendo, de las viviendas o los predios que están cercanos a ese punto. Para este ejercicio, como es una demostración de la herramienta y no tanto el resultado del barrio El Paraíso, y para este ejemplo he tomado como referencia la manzana 1, esta aproximación es suficiente para la demostración. Bueno, en este momento cada uno de los polígonos de Thyssen que tengo acá están asociando el área completa alrededor del nodo, pero yo no quiero distribuir solamente el área, yo quiero distribuir la información de las manzanas. Entonces ahora tengo que integrar esos dos elementos, integrar los polígonos asociados a los nodos que acabo de generar con la herramienta de diagramas de Voronoi, y por otro lado los polígonos asociados a las manzanas en este caso. Eso lo puedo hacer recortando los polígonos de Thyssen o los diagramas de Voronoi utilizando los polígonos de las manzanas. Para eso QGIS tiene otra herramienta que se llama Clip, y con esta herramienta de Clip puedo hacer ese corte. Entonces en este caso voy a recortar las capas de los diagramas de Voronoi que tengo acá utilizando las manzanas como herramientas de corte. Y al igual que en los dos casos anteriores, estas capas que voy a generar va a ser una capa temporal en memoria. Ejecuto y el resultado es este que vemos en pantalla. Voy a apagar la capa de los diagramas de Voronoi. En este elemento voy a colocar esta acá arriba para que sea fácil ver que fue la que hicimos, y lo que ustedes ven acá, fíjense que son los mismos sectores que tenía antes los diagramas de Voronoi, pero ahora recortados por las manzanas. Entonces, por ejemplo, este de acá serán todos los pedacitos del diagrama de Voronoi del nodo 7, pero recortados por las manzanas vecinas, todas estas manzanas que tengo por acá. En este caso, si observan bien, los polígonos en realidad están compuestos por varios polígonos. En los sistemas de información geográfica, este tipo de geometría se conoce como un multipolígono, porque desde el punto de vista de atributos es un único elemento. Este es un único polígono, el polígono que está asociado al nodo 7, y nada más es uno solo, pero la parte geométrica está asociada a 4 elementos diferentes, que son estos 4 que están acá. En este caso, para poder continuar, necesito poder agregar cada uno de estos elementos, cada uno de los pedacitos del polígono, con la información de la manzana que quiero usar. Por ejemplo, este primer polígono necesito asociar la información de la manzana 3. A este segundo polígono necesito asociar la información de la manzana 2. A este polígono de acá necesito asociar la manzana 6. Y a este polígono la información de la manzana 1. Y luego agregar esa información. Por eso necesito, antes de continuar, necesito romper o quitarle la multidimensionalidad que tiene este polígono acá y volverlo cada uno un polígono simple, como están las manzanas originales. Para hacer esta conversión necesito seleccionar la capa, en este caso la que tengo Clipped, y buscar en la herramienta que me convierte una geometría multipolígono, multilínea, multipuntos, en puntos simples, líneas simples o polígonos simples. En este caso, esa función por acá, multipart to single part, entonces voy a convertir, en este caso, los que están como Clipped, los voy a convertir en polígonos individuales. Ejecuto. En este caso acá generaron, visualmente se ve de la misma manera, pero lo primero que vamos a ver es que ahora cuando selecciono algunos de estos elementos, miren que cada uno de los polígonos ahora está separado en este elemento. Antes en Clipped, cuando seleccionaba ese polígono, todo esto era un solo atributo. Ahora son 4 diferentes los que están acá compuestos, y en la tabla de atributos de esa capa pues están repetidos varios elementos. Originalmente, por ejemplo, en la capa Clipped tenías 17 elementos. Ahora en total los polígonos que tengo divididos son 38 que he generado acá. Ahora necesito a cada uno de esos elementos asociarle los valores de la manzana en la que se encuentra. Por facilidad, antes de continuar con las manzanas, voy a cambiar un poquito la simbología de los polígonos de las manzanas, que se vean qué parte están representando. Entonces,
vamos a cambiar acá la simbología de estos elementos. Voy a colocar acá que sean polígonos, pero en este caso como si estuvieran rellenos de un solo color. Veamos que estén en nuestros polígonos, estén en un anaranjado como este elemento, y que se vean acá. Entonces cada uno de estos polígonos que he resaltado acá como un degradé representa la zona asociada a cada uno de los nodos. Y si quieren ver a cuál representa realmente, pues podemos cambiarle un poquito la configuración acá, que están asociados al ID del elemento, que los ponga para todos. Todos van a tener alguno, así que esta me sobra, y aplicar. Entonces en esta imagen los que están con el mismo color, pues quiere decir que están asociados a el mismo nodito. Para continuar con el ejercicio, ahora necesitaré asociar los valores de las manzanas a cada uno de los polígonos que he generado con el recorte de Voronoi. Con lo que hicimos inicialmente, las manzanas ya tenían el valor de habitantes, que es el que me interesa. Pero como este ejercicio en realidad depende es de un problema de geometría, necesito también calcular el área para cada elemento. Si ya la tengo de otro lado, pues será un atributo más. En este caso la voy a calcular en esta tablita. Voy a agregar acá un nuevo campo. De hecho, con este mejor. Voy a generar un nuevo campo que se llame área. En este caso la voy a colocar en hectáreas para que sea un poquito más sencillo los números de trabajo. Va a ser un número real en este caso. Y QGIS tiene dos formas de calcular el área. Una que es la función pesos área, y la otra la función área. Cuando estamos con sistemas de coordenadas en coordenadas planas y para programarlo con herramientas, suele ser mejor utilizar la que tiene en cuenta el sistema de coordenadas, que en este caso sería esta de área, y enviarle como parámetro a ese elemento la geometría. Y esto lo que va a calcular es el área en las unidades del sistema de coordenadas. En este caso, el sistema de PSG tiene unidades que me dan el área en metros cuadrados, y las voy a convertir en hectáreas, que necesito dividir por 10.000 para que me quede en hectáreas. Le doy OK, y acá tengo los valores de las hectáreas de cada una de las manzanas que he generado. Ahora procederé a asociar estos valores de las manzanas a cada uno de estos polígonos que he generado antes. Entonces eso lo puedo hacer utilizando otra herramienta de QGIS, en general de los sistemas de información gráfica, que es hacer un join espacial, es decir, que tenga en cuenta los datos de una capa en función de la ubicación con respecto a otra capa. Y eso está acá en el menú en vector, análisis de datos, atributos por ubicación, y acá voy a configurar lo que quiero copiar y a dónde. Entonces le voy a agregar a los datos que están como partes simples, que eran los diagramas de Voronoi recortados, que en este caso se llama single part. Por defecto voy a utilizar los polígonos que se intersectan, en este caso que haya una intersección de las áreas rectas, pero no es la única forma de establecer una regla de ubicación. Puede ser porque esté enlapando, porque sea completamente contenido, porque esté dentro, porque sean igual o porque solamente se toquen. Y esto lo va a comparar con los datos que tenía de manzana en este elemento. No necesito hacer nada extra para mi modelo. Para asegurarme que no haya problemas con el origen de los datos, voy a asegurarme que eso sea los datos de la manzana, como un prefijo de los datos de la manzana, y no lo voy a guardar, lo voy a dejar simplemente como una carpeta, unos datos temporales acá en memoria. Ejecutamos. Y esta nueva capa, la morada que están viendo en la imagen, es una capa que en este momento tiene los mismos 38 elementos que tenía la otra, pero cuando hacemos clic en cada uno, por ejemplo acá, fíjense que siguen siendo los elementos individuales que teníamos en el caso anterior, pero los atributos ahora heredan lo que antes tenían, que era solamente el identificador del nodito. El campo que dice acá, la columna ID, es el nodo que está asociado a él,
y le agregué el campo manzana, el campo ID de la manzana, el campo de los números de habitantes que tenía y el área en hectáreas que tiene toda la manzana completa para este escenario. Esta capa ya la puedo seguir utilizando. Voy a copiar el sistema que había hecho de la simbología para single part, se lo voy a pegar a esta. Hay que volverlo a hacer. Y la información de las manzanas ahora la tengo convertida en estos elementos que estoy mostrando. Ahora, el siguiente paso va a ser el cálculo de en cada uno de estos pedacitos de los polígonos en los que he repartido esto, cuántos habitantes hay. Para hacer el cálculo de cuántos habitantes hay en cada uno, solamente necesito la capa de atributos, que en este caso es esta. Y si puedo suponer que los atributos, en este caso los habitantes, por ejemplo, los 100 habitantes de la manzana 1, están uniformemente distribuidos dentro de la manzana, pues la distribución de esas 100 personas pues dependerá básicamente del tamaño o el área que representa cada uno de los subpolígonos en los que lo dividí, usando los polígonos de Thyssen. Aquí visualmente se pueden dar cuenta que la mayoría de estos elementos, particular para esto, cada uno representa más o menos el 25%. Así que si son 100 personas, debería tener más o menos 25 personas en cada uno. Entonces, ese cálculo es básicamente de las 100 personas que están en la manzana multiplicada por la fracción del área que representa, que esa fracción no es otra cosa sino el área de ese polígono pequeño dividido el área total de la manzana. Por lo tanto, necesito en esta misma capa calcular cuáles son las áreas. Voy a generar un nuevo campo que se llame área. En este caso será área en hectárea, que será el pedacito que voy a generar. Y en este caso puedo usar el mismo nombre porque como le puse un prefijo cuando hice el join espacial, entonces para identificarlo con el área de la manzana, tiene este prefijo manzana. En este caso voy a generar un nuevo campo y uso el mismo elemento que utilizamos ahorita, la función área, que está por acá. Como esta la acabo de usar, está entre las últimas que he usado, la función área, que le mando la geometría del polígono dividido 10.000 para que me dé en hectáreas. Y ok. Entonces, para cada campo, por ejemplo, vamos a tomar uno de los elementos que están asociados como al nodo 7. Busquemos por acá los del nodo 7. Estos son los del nodo 7, que son estos elementos de acá. Entonces, el área de cada uno de esos pedacitos que he generado son .3, .34, .26, .35 hectáreas. Fíjense que cada uno tiene un área total de manzanas diferente porque son 4 manzanas diferentes que son más o menos de 1 hectárea, pero no exactamente 1 hectárea, y cada uno tiene una población diferente. Entonces, el cálculo de la cantidad de personas que están en cada una de esas, pues será básicamente tomar el valor del número de habitantes total de la manzana multiplicado por el área del pequeño polígono que he tenido dividido el área total. Y eso es una operación que puedo sacar. Voy a quitar la selección para que lo haga para todos de una vez. Esto lo voy a llamar habitantes. Para este lado va a ser un número entero o un número decimal, si lo quiere entero para evitar hablar de medias personas, o como un número real para usar todos los decimales que esto va a generar. Y en este caso voy a usar el número total de habitantes de la manzana multiplicado por el área del polígono pequeño dividido el área total de la manzana. En este caso, por ejemplo, tenemos un precálculo para el primer elemento de 27, en otro elemento son 23 personas, en el siguiente elemento 22 y así sucesivamente. Le voy a dar OK. Y estos valores que estoy mostrando acá son el total de habitantes que está asociado a cada uno de los cuadritos. Lo voy a colocar como una etiqueta para facilitar un poquito la visión de estos elementos. Entonces, a cada uno de estos le voy a colocar una nueva etiqueta. En este caso es esta. Dejémoslo solamente los habitantes sin mayor información. Habitantes, una etiqueta por acá, una etiqueta por acá. Y cambiamos el color para que se diferencie todos los demás elementos que hemos puesto antes. Por ejemplo, un verde como este,
ok, aplicar y ok. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La manzana 1, que es la que me interesa, ahora de las 100 personas que tengo, 27, redondeemos a 28, están en esta submanzana. Otros 25 quedan acá, 24 quedan acá y 23 quedan acá. Y esta manzana, que es la que me interesa, ya tiene la información que necesito agregar. Algunas tienen errores, por ejemplo esta que les mencioné ahorita, que esta tiene una mala distribución porque en el nodo 16 estoy suponiendo que están abasteciéndose estas 46 personas que están en este polígono, que son de estas 100, y además de esas 46, unas de otra manzana que difícilmente se van a conectar a este punto, que serían estas 5 personas que están en la manzana 6. Que seguramente, si agrego un nodo más por esta zona, pues corregiría ese problema. Voy a ignorar ese caso del error para no repetir el proceso y continuemos con la que me interesa, que es la manzana 1. El objetivo de esto no es solamente hacer la distribución de la manzana, de la población que está en las manzanas en sus polígonos, que ya llegamos a punto. Ahora necesito agregar esa información en el nodo. Recuerden que los colores que tienen estos polígonos están asociados al identificador del nodo. Entonces necesito agregar la información de cada uno de estos polígonos con el valor del nodito que tiene acá. Y esa información, por ejemplo, si selecciono estos 4 polígonos, acá miramos los atributos, lo especial que tienen esos 4 elementos es que tienen el mismo identificador, el 7 de acá, que es el identificador del nodo 7, que es con el cual generé los polígonos de Thyssen o los diagramas de Voronoi para ese elemento. Entonces puedo usar esa información para agregar, y yo puedo agregar esto como se me dé la gana. Puedo sumar valores de área, puedo calcular medianas, encontrar los primeros valores, lo que necesite. En este caso lo que me interesa realmente es cuántas personas están asociadas al nodo, y eso lo puedo hacer con una función que tiene casi todos los sistemas de información geográfica. Se llama agregar, que en este caso es aggregate, que lo tengo acá. Ahora, para usar aggregate, voy a seleccionar todo acá, me aseguro de tener mi capita y voy a decir voy a agregar información. La base de información será la que tiene la unión de los datos de las manzanas y los diagramas de Voronoi, que se llama en mi caso Joining Layer. Y yo elijo qué criterio quiero usar para unir las cosas. En este caso voy a usar el ID, que es el identificador del nodo. Entonces todas las cosas que tengan el mismo ID, ese lo va a tomar como valor. Y lo que aparece en esta tablita son qué valores va a guardar. El primer valor que necesito es que el ID me guarde un número. Por defecto, QGIS y muchos de estos sistemas lo que calculan es la suma o la mediana. En este caso yo no quiero sumar los valores del ID, porque en ese resultado, cuando lo agregara, en lugar de darme 7 y saber que tenía este 7 acá, lo que hará será 7 del uno más el 7 del otro más el 7 del otro más el 7 del otro, y me pondrá un 28, que no tiene nada que ver con lo que me interesa. Entonces en este caso yo no quiero que la función con la que agregue sea sumar, sino simplemente que tome, por ejemplo, el primer valor que encuentre. Entonces acá está el primer valor que encuentre, que todos serán 7, así que el primero o el último, ambos serán un 7. Entonces, en este caso, el identificador de la manzana, como son 4, el manzana 2, manzana 6, si me sirviera para algo, pues lo puedo usar. En este caso no me interesa, esto no lo voy a usar para nada, así que lo voy a borrar. La cantidad de manzanas en la manzana grande, el origen de los datos, por ejemplo, que en el caso anterior era el valor del 100 de la manzana 1, el valor de 50 de la manzana 3 y así sucesivamente. Si yo quiero hacer algo con esos numeritos, por ejemplo sacar la mediana, la desviación estándar, pues lo utilizo. En este caso, para lo que voy a hacer ahora, no me interesa tampoco. El área de las manzanitas que tiene, de pronto me puede interesar saber cuál es el área que está atendiendo, que será la suma de estos 4. Entonces esa la voy a dejar y que me dé la suma de ese elemento que tenemos, que de hecho no es esa, eso sería esta de acá. Esta sería la suma del área de las manzanas. Yo la que quiero sumar es el área de las manzanitas pequeñas, ya subdividida, esta suma de acá. Y la de los habitantes, que es la más importante en este momento para mí, que es cuántas personas están asociadas a cada uno. Entonces voy a generar acá este campo. Repito, tengo los campos desagregados, voy a agregar por un identificador. Lo que me interesa aquí guardar es
la cantidad de habitantes y debo guardar algo identificado para luego saber quién es quién. Y vamos a correr, ejecutar. Y ya me generó una nueva capa agregada. Y si miro cuántos polígonos tengo acá, vamos a contabilizarlos. Fíjense que volvimos a tener 17. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hago clic para ver este polígono, ahora los 4 están unidos como uno solo. Voy a apagar el que tenemos antes de la capita. Volvemos a este elemento. Y cada uno de los subnodos que estaban asociados a uno de los nodos, por ejemplo, estos 4 están asociados a este, estos 2 están asociados a este, pero a diferencia de la que teníamos en la que hemos recortado, porque fíjense que la forma es la misma que teníamos acá en la de Clipped, ahí pasaba lo mismo. Lo que es diferente ahora es que en la capa agregado ahora tenemos la información que a mí me interesa. En este caso, para cada uno de los noditos que acabo de generar, por ejemplo acá para el nodo 7, yo ya sé que el área que está atendiendo este nodo, la suma de estas 4 áreas es 1.26 hectáreas. Y que la cantidad de habitantes que se están atendiendo, en este caso son 88 personas que tendría acá asociadas a este elemento. Con esta información, que sería, fíjense que esta tabla, la que dice ID, es ya la asociación de cuántos habitantes tiene cada nodo. Si no necesito representarlo geométricamente, no me interesa la posición del punto, con esto yo ya puedo trabajar y exportar esta información a Excel, a otro elemento o asociarlo con otra capa. Con esta ya tengo los habitantes, que es mi prioridad en este caso. He logrado distribuir la información de los habitantes acá alrededor, por ejemplo, las 100 personas de acá, las 50 acá, las 70 acá y las 120, de ese total de personas. Al nodo 7 hay 87 personas. En el nodo 2, que tiene menos área, pues hay menos gente asociada, en este caso solamente 29 personas, y algunos raros, como por ejemplo este que decía ahorita que estaba con un problema geométrico, que está agregando una zona por acá, ese tiene 51 personas asociadas a él. Entonces con esta yo ya puedo trabajar, pero vamos a hacer un paso adicional, que es a los nodos que no tenían esa información, volvamos a mostrar acá. Los nodos solamente tienen el identificador, este acá, que es el mismo que tiene un polígono. Puedo usar esa información para hacer un join con la información de los polígonos que he acabado de agregar, estas dos. Miremos acá la cantidad, y copiarle los datos. Entonces eso lo puedo hacer simplemente entrando acá en propiedades, buscando la opción join o uniones, y le dice ¿qué voy a agregar? Voy a agregar los valores que están en la capa que acabo de generar, agregar, y como criterio voy a utilizar el valor de ID en la capa de agregar y el ID que tengo en la capa de los nodos, que me los una, y ok. Y ahora la capa de nodos, además del dato de ID que tenía, pues tengo los nuevos datos que he copiado de la capa agregar. Por un lado, el área que está atendiendo cada uno, y además la cantidad de habitantes. Entonces, en este caso, ahora estos noditos, cuando he copiado esta información, voy a generar una nueva capita con otra etiqueta, y además de que me ubique el ID, voy a colocar por acá nodo tal, que también me coloque el número de habitantes. El /n es simplemente para que coloque un símbolo de retorno de carro o un enter. Habitantes. Y este, como es un número real, en este caso puedo hacer algo redondeo para no tener decimales cuando esté hablando de personas. Entonces por acá en string, acá está format number, voy a usar como campo los habitantes agregados en este caso, y que no le ponga decimales a eso. Y ok, aplicar, y que me coloque las etiquetas, las tengo apagadas. Y que las prenda. Y ok. Entonces ahora tengo la información representada de las
cantidad de personas que viven en cada manzana asociadas a los puntos, a los nodos. Entonces, el nodo 1 solamente tiene 27 personas cercanas, que todos corresponden acá a la manzana 2. No estoy dibujando las manzanas que están más allá de esto, ni teniendo en cuenta, por ejemplo, acá una olímpica que hay en ese sitio. Esta es la que mejor quedó, la mejor distribución. Que de las 100 personas que están acá, incluyendo los vecinos, tenemos acá 88 personas para el nodo 7, 73 personas para el nodo 6, 72 personas para el nodo 11 y 87 personas para el nodo 10. Una vez tengo esta información, pues simplemente la exporto, o si necesito trabajar acá en esta herramienta es suficiente para trabajar bien, o simplemente la copio y la pego en otro lado, o lo que necesite hacer con ella. Por ejemplo, acá que lo quiera exportar como un Che, guardarlo. Esta sí me interesaría guardarla como un geopackage o un archivo shapefile o alguna cosa que merezca guardar. Todas las demás cosas, una vez llegado a este punto, las puedo borrar. Entonces espero que esto sirva de información para facilitar la distribución de las magnitudes como la cantidad de habitantes por manzana. Gracias.